Hola amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes en Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la innovación disruptiva, la creatividad radical y sobre todo de cómo ayudamos a las organizaciones a impulsar la innovación corporativa en la región, que es algo muy importante para toda la sociedad y todos los países de Centroamérica y Latinoamérica. Hola Percival, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Aldo, hoy en este tema que es, creo que un tema que a todos nos importa, la educación. Y hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, hay muchas metodologías, hay muchas herramientas, hay muchas actitudes también. Y desvelar un poquito que de una vez no todo es la tecnología a la hora de educar, sino Así una es. combinación. Bueno, Percival me hizo spoiler, pero hoy vamos a estar hablando, el episodio de hoy es el futuro de la innovación al 2035. Primero queremos agradecer a todas las instituciones educativas que nos están llamando para que platiquemos acerca de cuál es nuestra visión de la inteligencia artificial en la educación. Y yo creo que más allá de educación, Percy, es también en cómo las economías van a desarrollar conocimiento. Ahora en la mañana estaba haciendo un ejercicio con Notebook y le pedí que me recolectara toda la data de lo que fue la reunión del G7 de esta semana para entender cuáles fueron los puntos de acuerdo de las siete potencias más importantes del mundo, más China. Y algo importantísimo dentro de los acuerdos es el tema de, bueno, cómo se va a regular y cómo se va a legislar sobre el conocimiento de calidad. Y lo traigo a la mesa de este episodio porque para todos los que nos escuchan, pero que también han hecho proyectos y ejecutado proyectos con nosotros y que son clientes frecuentes de Rocket Innovation, saben que si algo impulsamos mucho en las organizaciones es el contenido de calidad, ¿verdad? Y conocimiento, que los equipos tengan la capacidad de discernir entre lo que es una ocurrencia, ¿verdad? Y realmente una idea que tenga el potencial para impactar la estrategia de negocio. Y eso también es algo que se tiene que desarrollar en la educación, ¿verdad? En las universidades, las escuelas y los colegios. Y por eso vamos a hablar el día de hoy de cuál es el futuro de la educación y qué es lo que estamos percibiendo nosotros desde este contexto. Otro elemento importante en el tema de la educación es cómo nosotros estamos percibiendo la entrada de las nuevas generaciones a lo que es el momento de la inteligencia artificial. Han salido muchos artículos, ¿verdad?, que están hablando, y sobre todo en Estados Unidos, que se está hablando de que la inteligencia artificial excluye al joven de las empresas, ¿verdad? Porque se está asumiendo que los jóvenes pues no tienen la capacidad que tiene hoy la inteligencia artificial. Es parte de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Percy, vos sos profesor universitario, yo he sido profesor universitario y yo sé que vos tenés una vocación muy grande en el tema de la educación. Pero algo que tenemos que aceptar, no solo nosotros, sino también todos los que nos escuchan, es que el modelo de producción lineal, ¿verdad?, de mano de obra calificada, está siendo muy cuestionado por la inteligencia artificial. Aquel modelo donde recuerdo perfectamente hace 30, 40 años que decían, vamos a necesitar 100 mil administradores de negocio, 100 mil ingenieros. Y hoy lo que estamos viendo es que la estandarización y currículos rígidos y la evaluación de la memoria prácticamente que están siendo cuestionados por la IA. ¿Cuál es tu percepción hoy día? Sí, ahora que mencionas esto, imagínate que yo creo que hay una gran, voy a decirlo así, que es como tal vez una falacia, una mentira que nos hemos dejado en la educación pensar, que es que cada vez que avanzamos hacia el futuro en la educación, l- eh, vamos a meter más tecnología en el aula. Y ha pasado, no digo que no, y pensar que como yo metí más tecnología en el aula, metí más tecnología en el entrenamiento corporativo, metí más, estoy haciendo un wow y estoy avanzando. Pero yo creo que ese es el gran error. ¿Por qué? Porque no es solo meter tecnología. El gran problema que hoy están viviendo, creo que el sector educativo, las capacitaciones empresariales, todo ese tipo de cosas, es que meter la tecnología
pero cuando metes la tecnología significa que estás reinventando la forma en que estás educando, pero no cambiamos la forma en que educamos. ¿A Ujú. qué me refiero con esto? A que sí, metemos la inteligencia artificial, metemos las pantallas en el aula, metemos tutores virtuales, pongamos hasta realidad aumentada, analítica de Nos datos, vemos o sea, modernos. wow, o sea, hey, usamos toda esta Ajá. vara, ¿sí? Pero vos lo dijiste, seguimos de forma lineal, pero entonces le estamos enseñando a las personas a cómo relacionarse o les decís, mira, y voy a dar un ejemplo que he visto mucho en las universidades. Viene el docente y le das todas Mm. estas herramientas y el docente dice, bueno, igual, ahora entonces pueden hacer el ensayo con inteligencia artificial. Y yo lo primero que pensé es que ya no hay que hacer un ensayo. Es que ya el tipo de hasta de las cosas que usábamos antes, analizar esta información, hacerte un resumen, todas las semanas vas a pasar un resumen sintetizado, quiero que hagas un ensayo para entender tu opinión. Yo creo que nada de estas cosas ya funcionan cuando comenzás a meter tecnologías que son altamente interactivas y aquí es donde el cambio es un cambio en qué tipo de mente estamos formando en las personas, en los entrenamientos. Queremos a la gente que piense. Entonces, al final, el educador, digámoslo así, la persona, el entrenador, el facilitador, el educador, el docente, tiene que estar enfocado en que todo lo que sabía ya no le va a funcionar. Y cómo Ujú. entonces reinventa las actividades, los materiales, los talleres, por ejemplo, para decir cómo utilizamos la tecnología para impulsarnos y ponernos un turbo, porque aquí la pregunta no es si podemos, y voy a ser transparente, podemos usar la IA, podemos usar, todo eso está disponible, Google lo da libre, las grandes marcas están ahí, ya eso no es el problema, yo creo que el problema es si estamos cambiando nuestra manera de pensar, de generar pensamiento con estas nuevas herramientas para hacer por ejemplo, un aprendizaje mucho más interactivo, mucho más, Ujú. más, o sea, que al final yo digo, ¿y por qué digo esto y cierro con esto para escuchar qué piensas también, Aldo? Pienso lo siguiente, estamos pidiéndole a las personas que piensen, pero todo lo que les Ujú. pedimos es que hagan resúmenes, o sea, lo digo como una analogía. Sí, Entonces, claro. es imposible que me digan, yo quiero que tengas pensamiento crítico, pero quiero que resumas este texto. Y yo digo, eso tal vez pasaba antes cuando las personas se leían todo, pensaban, y no sé si también, aquí lo pregunto, y no quiero filosofar tanto, pero el mundo cambió. Antes tal vez estábamos sentados, nos quedábamos un fin de semana en una Ujú. mecedora, pensábamos de esa lectura que hicimos, invitábamos a un amigo, nos tomábamos unos cafés, para decirlo bonito y hablábamos del tema. Eso ya no pasa, estamos demasiado aislados, solo vemos información, pero no la estamos analizando. Entonces, creo que el reto para mí en la educación está en cómo comienzo entonces a cambiar la mentalidad, no las herramientas van a seguir creciendo, sino cómo hago para hacer otro tipo de educación, algo más intrusivo, algo más activo, algo más de poner en práctica más que de solo ponerse a pensar. Sí, yo quiero rescatar un punto que tocaste y que me parece muy válido y es muy honesto decirlo, y es que voy a resumir lo que parte de lo que dijiste es la educación, al igual que otras industrias, se han enfocado en la parte estética, ¿verdad? Y no en el fondo del principio de educación, ¿verdad? Que es educar, formar para generar conocimiento, para que el ser humano como individuo pueda generar conocimiento y pueda tomar decisiones en la vida. Mucha gente de los que nos sigue sabe que soy fan y recomiendo mucho los libros de Sir Ken Robinson. Para los que no saben quién es Sir Ken Robinson, Sir Ken Robinson creo que murió en 2022, si no me equivoco, 2021, después de la pandemia. Sir Ken Robinson él era de Reino Unido y Estados Unidos se lo llevó a Estados Unidos para colaborar en la redefinición del modelo educativo. ¿Verdad? De hecho, es uno de los TEDx más escuchados en la historia. Creo que es el TEDx más escuchado de la historia, el futuro de la creatividad. Y algo que decía él hoy, bueno, que decía en ese tiempo y que hoy lo estamos viendo es que
él siempre decía, la burbuja de la inflación curricular va a llegar a estallar en algún momento, ¿verdad? Y cuando hablamos qué es inflación curricular, ha sido este método industrial de educación donde para tener éxito y crecer dentro de una organización y crecer como profesional tenías que acumular títulos, ¿verdad? Y nosotros lo hemos dicho muchísimo en las organizaciones y es que no puedes competir con un título universitario contra la IA. Tienes que competir y vamos a competir en los próximos 20 años por ideas, no por títulos. ¿De qué me sirve un título que la misma IA puedes hacer en cualquier plataforma de e-learning? ¿Verdad? Ujú. Y ahí es donde entra un elemento importante que es, hoy estamos en un momento incomprensible, no lineal, frágil y ansioso y no podemos enfocarnos en la parte estética de la educación, o sea, en cómo se ve el aula, cómo se ve la entrada de la universidad, cómo se ve el día de bienvenida del primer día de clases, sino también hay que generar una discusión poderosa respecto a cuál es el diseño pedagógico de los próximos 50 años en todos los países. Y como modelo de negocio, las universidades también lo tienen que discutir. La semana pasada, en el Congreso del SINAES, que les agradecemos muchísimo a SINAES y a Ufidelitas por habernos invitado, les hacía la mención de que estamos confundiendo lo que es la automatización de la administración de la educación con gestión de conocimiento. Una Ujú. cosa es que yo vaya a usar la IA para automatizar la administración de la educación, que tiene todo el sentido del mundo, y otra cosa es darle a la IA el poder de decidir en la gestión de conocimiento. Y eso es lo más peligroso. Cuando yo veo a un estudiante que hace un foro y veo que lo hizo con ChatGPT, y para los que se creen, y como se los dije ayer en la conferencia de la Universidad de Costa Rica, que también les agradezco mucho a Expo Innova por habernos invitado, eh, si cree que es inteligente por hacer el examen con ChatGPT o hacer el ensayo o el trabajo final con ChatGPT, déjenme decirles que están quedando como unos tontos. Porque al fin y al cabo va a haber un momento donde van a quedar expuestos, ¿verdad? Y Mm. resonó mucho ese comentario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a a una empresa y estén al frente de una junta directiva y les digan, ok, ¿cómo diseñaste ese modelo? ¿Cómo diseñaste el proyecto? No le van a decir a la junta directiva y a la alta gerencia, ah, déjenme revisar los puntos de ChatGPT, ¿verdad? Entonces eso es mucho de saber diferenciar entre lo que es Sí. la automatización de la educación y lo que es, y creo que aquí vos sos muy fuerte, especialmente por el conocimiento de programación neurolingüística que tenés, que es la parte de saber discernir en que, y vos lo has dicho en muchos talleres que hacemos, usar las manos enciende el cerebro, ¿verdad? Sí. Sí, quiero, hablando de esto un poco, Aldo, que del currículum, se me vino a la mente hace unos años y tal vez quiero contar esto porque creo que a mucha gente le podría estar pasando hoy, hablando un poco de cómo están cambiando las realidades. Yo tengo un amigo, estoy hablando de un amigo, que este amigo tiene 55, 60, ¿verdad? Hace unos Ujú, años tenía 50, no era, o 55. No era un chiquillo, es lo que quiero decirles. Y me parece algo muy particular en todo esto que está pasando en el mundo. Me viene un ejemplo. Él es una persona que es un poco diferente, ¿verdad? A veces se atreve a hacer cosas un poco distintas. Y creo que entrando en esta encrucijada del currículum y de cómo está cambiando y lo quiero contar como un ejemplo para esto que estás diciendo, para que cómo entra todo este tipo de la programación y el pensamiento lateral también, o sea, de pensar ujú, distinto, de que hay que enfrentar el problema de otra perspectiva, no desde la que lo hemos venido hablando. Este amigo, nada más le resumo, él cuenta esta historia de vida que él a los 55 años dice, había montado un negocio que tuvo ujú, una zapatería muy buena en España, lo digo así. Y cuando este negocio pasa, se divorcia de la mujer y la mujer se queda con el negocio, para que tengan una idea, ¿verdad? ujú. Entonces, ya lo deja ir.
Después se monta una energía, un negocio, crea un segundo emprendimiento, muy bien, un negocio de energía solar. Lo monta con el cuñado le robó el negocio. Mm, Y dice él, tengo 55 años de mi vida. ¿Qué diablos voy a hacer para pedir un currículum y ir a donde una empresa? No me van a claro, contratar, tengo 55 ya, y van a decir, estoy desgastado, cuando hay gente muy bien. Y él dice, si yo hago un currículum y mando el currículum como todos los demás, estoy muerto, ya lo sé. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice, me ocurrió una idea, no sé si va a funcionar, pero la voy a probar. No mandó un currículum, hizo una página y dijo, ojo qué interesante, y le manda a los reclutadores, y digo esto porque esta es para mí la analogía. Manda a los reclutadores de recursos humanos una hoja que dice, vean, yo tengo 55 años, tengo pocas mm, probabilidades de que usted me contrate en el mercado laboral, a la par de otros currículums. Si le mando mi currículum, así lo puse en una carta, a usted ni le va a interesar leerlo, pero le voy a contar. Hice mi primer negocio, mi mujer me lo robó. Y, o sea, fue exitosísimo. Hice mi segundo negocio, me lo robó mi cuñado. Y en esta etapa de mi vida he hecho ya los errores que me permiten hoy saber cuál es el mejor negocio de mi vida. Y es, si usted me contrata, sepa que con usted la tercera la vencí y la voy a pegar en grande. Lo claro. llamaron, o sea, para que tengan una idea, lo llamaron 5 entrevistadores. Dice, les pareció espectacular. Y no le llaman para decirles, quiero decir, contame cuál es la tercera idea que vas a hacer para ver si la haces con nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy en día yo lo que veo es, y puse por aquí una frase de Edward de Bono, que es el padre de la creatividad metodológica, y él dice, Edward de Bono, pensamiento lateral, para que vean, de Bono plantea algo que para mí es brutal, que el cerebro es muy bueno reconociendo patrones. O sea, vemos un montón de imágenes, las relacionamos, es espectacular, pero que es justamente por eso que como vemos tantos patrones, nos quedamos atrapados en esos patrones y no nos salimos de ellos. Entonces, pensar Sí. más fuerte, con más definición, dentro del mismo patrón, o sea, no nos va a traer una solución nueva. Y a veces ahí es donde, lo digo así, como a veces solo pensar así te va a dar la misma respuesta con un Excel más empoderado, digámoslo así. Pero el Mm, pensamiento lateral lo que te hace es obligarte a salir de ese carril, no para tratar de pensar más y cansarte más, sino para pensar en otra dirección. Y yo creo que esto que dices de esta encrucijada, donde caemos en que la encrucijada realmente está también mucho en no cómo pensar más con la tecnología, sino cómo pensar en otra dirección con la tecnología. No es hacer el ensayo de más páginas, como ahora lo vas a hacer mm, con la IA, no es, ¿y qué pasa si no hacemos un ensayo? Si no claro. cambiemos el tipo de resultado o el tipo de actividad que queremos hacer para que las personas tengan que pensar más en otras direcciones más creativas y que nos den otro tipo de resultados donde sí la tecnología potencia esos resultados, pero potencia el pensamiento humano, no al revés, que es lo que creo que hoy Ujú. está pasando en realidad. Sí, y yo creo que sumando a eso, vamos a ver, países como Suecia, Noruega, Islandia, Corea del Sur, están volviendo o están teniendo un retroceso hacia lo análogo, que no es que sea negativo, Sí, tendemos a relacionar la palabra retroceso con negatividad, ¿verdad? Con, hay algo negativo, echémonos hacia atrás, y no necesariamente. ¿Qué están descubriendo ya estadísticamente y científicamente comprobado? De que el exceso de digitalización, y se lo resumo así, está apagando nuestro cerebro, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes ya han visto en las redes sociales reels y publicaciones de que esta la prestamos frente a la primera generación que es menos inteligente que sus predecesores, ¿verdad? O sea, que sus padres. Y esto ya está validado y confirmado científicamente con sí. estudios de que está relacionado a la digitalización, a delegarle nuestra formación, nuestro conocimiento a la inteligencia artificial. Y yo creo que algo que no hemos logrado encontrar es, y me lo preguntaron a mí la semana pasada en este congreso,
bueno, pero entonces hay que eliminar la virtualidad. Y les decía, no, es que el modelo tiene que plantear la capacidad de el ser humano, ¿verdad? De pensar con su escritura, su dibujo, con todo lo que nos hace humanos, su instinto, y que la IA o la digitalización resuelva lo que para mí es desgasta al ser humano, ¿verdad? Entonces, un elemento muy importante es cuál es el objetivo pedagógico que vamos a tener. Y ojo, esto no tiene que ver solo con las universidades, porque este año las universidades se metieron a vender consultoría, ¿verdad? Es, Entonces, eso tiene que ver también en cómo vas a formar en las empresas a las personas. sí. A mí me gusta, ahora que hablas esto de la parte analógica, es que tenemos que hablar de estímulos. Por ejemplo, Ujú, y en la programación neurolingüística se habla mucho de anclas. ¿Qué significa? Ciertos estímulos, por ejemplo, que yo me toque, palabras, gestos, objetos. O sea, voy a ser sincero, cada vez que tocamos un objeto, le damos poder a ese objeto. Tiene un sentimiento en nosotros, por ejemplo, ¿cuántos? Y te lo pongo así como ejemplo. Yo vacilo con esto. ¿Cuántos no tenemos algún objeto que tocamos eso? Ah, voy a tomar hoy mi café en la taza que me da la mentalidad del más poderoso y ganador del mundo. Vean, es una taza, pero yo le di también un significado a la taza, una emoción, una mentalidad. Y exactamente esto significa ser análogo, ¿verdad? De que al final, cada objeto, cada sensación, cada emoción me hace tener un estado interno que me permite ir más allá que solo la tecnología. ¿A cómo lo aterrizo yo desde un punto de vista de que, sí, el aprendizaje no es solo información de tener una pantalla en el aula, de tener tecnología? ¿Por qué? Porque, o sea, hay que tener también en cuenta que toda esta información entra por atención, emociones, lenguaje, cuerpo, contexto, repetición. Y por eso, vean qué interesante, las pantallas no alcanzan. Una pantalla nos permite, por ejemplo, informar. Vamos a tener una información muy potente, slides, todo esto que está ujú, ahí. Pero no necesariamente leer compromete el cuerpo, o sea, el cuerpo, la emoción, la interacción social, por ejemplo. Cuando uno necesita construir algo diferente, un pensamiento, tenemos que comprometer los sentidos y eso es lo que habla la programación neurolingüística. Y lo digo más poderoso, nosotros, Aldo, en Roque somos expertos en Lego Serious Play. Y todo el mundo y voy a decir esto de ser, nosotros llevamos Legos a un taller y la gente de que los ve está emocionada. Dije, vamos a jugar con Lego. Y están con su cabeza en los Legos. ¿Por qué? Y tal vez no digas, ah, es que es un juguete. No, 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 no es un juguete. Es porque la gente sabe que, porque hay emoción en el Lego y no es digital. Porque la gente recuerda cuando los ha usado y no solo recuerda, usé los Legos, sino los toqué, armé, hice un montón de cosas, generé un montón de emociones, generé un montón de pensamientos. Entonces hizo visible el pensamiento, eso que está aquí abstracto, lo convirtió. Entonces, vean, aquí es donde digo, esa diferencia que vos estás diciendo me parece brutal, porque al final la tecnología nos da mucha información y es buenísimo, gráficas, todo, pero no significa que porque yo la lea la estoy interpretando o la estoy entendiendo. Y ahí es donde entra este mundo análogo que yo creo que esta combinación permite a las personas experimentar con emociones, sentimientos, o sea, que todo eso entre en estímulos al cerebro y no solo simplemente fue una línea de párrafo que leí que, ve que ahí está, no, no, sí. no significó nada, o sea, estaba muy interesante, pero no me quedó nada, por ejemplo. Ujú. Sí, vieras que algo que he estado estudiando y que me parece muy interesante es, y habla mucho de estos tres modelos que tenemos acá. Para los amigos que nos están escuchando en audio, voy a hacer un paréntesis. Si se unen a nuestra comunidad de hacker corporativo en WhatsApp, lo que van a tener como beneficio es acceder a nuestro contenido gratuito, nuestros cursos gratis y también el material de este podcast, porque es el nuevo formato que estamos desarrollando. Entonces, la presentación que tenemos en video, tanto en YouTube como en Spotify, esa presentación, ese documento en PDF lo pueden obtener si están o son miembros de la comunidad de Hacker Corporativo. Tenemos 150 personas dentro de la comunidad a los cuales les estamos enviando contenido cada vez. Y bueno, nada más quería hacer ese paréntesis porque ahorita estamos platicando un modelo de tres ejes y quiero hablar del primer modelo que es el tema de la personalización dinámica. Percy,
¿Qué está haciendo Corea del Sur? ¿Qué está haciendo Japón? ¿Y qué están haciendo China? El nivel de digitalización y de acceso a IA depende de la materia. Ve qué interesante. Entonces, por ejemplo, la matemática están restringiendo el uso de IA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, y es una cultura muy oriental, los orientales son muy numéricos, yo necesito que una persona sepa matemática, no que se lo resuelva la IA, ¿verdad? Ajá. Porque ahí está la capacidad de elevar el nivel cognitivo de la persona. Pero hay, por ejemplo, algo que me parece interesantísimo, es que de 2022 al 2025, China declaró obsoletos, ojo qué interesante el dato, declaró obsoletos 12.500 programas de educación y los reemplazó con 10.500 nuevos programas. Entonces, la personalización dinámica no es, o cuando hablamos de esta tendencia que se habla mucho cuando hacen un ejercicio de foresight, de análisis de tendencias en la educación, que una de las tendencias que sale es personalización, no quiere decir que el profesor va a atender individualmente a los estudiantes, no es eso. Personalización quiere decir también que, por ejemplo, una materia que es una materia que eleva el nivel de análisis del ser humano y eleva la capacidad cognitiva del ser humano, debería tener una restricción, debería ser más restringida la IA que en otras, como por ejemplo diseño gráfico, que donde que lo que querés es acelerar la ejecución, ¿verdad? Entonces eso es algo muy, muy interesante. El otro elemento es, y va de la mano a lo que decía anteriormente, no es lo mismo automatizar la administración de la educación a gestionar conocimiento. Y es, hay que quitarle a los profesores la carga administrativa porque es desgastante, ¿verdad? Y eso es un elemento clave. Los maestros, los profesores y toda la parte administrativa de la educación hay que automatizarla, sí o sí. O sea, y aquí hago un paréntesis que me parece importantísimo. Ustedes han visto nuestro contenido, cuestionamos mucho el contenido global sobre la IA, pero creemos que es una herramienta, plataforma, no vamos a entrar en temas de forma, llámenle como quieran, pero sí es una herramienta extremadamente poderosa, ¿verdad? Ahora, yo no puedo delegarle mi yo, mi ser, puedo delegarle la gestión de una empresa, ¿verdad? Y el tercer elemento, Percy, que ahí es lo que estabas hablando vos y que me parece muy fuerte el tema, que es el tema de la automatización de la memoria. Ya este modelo, y lo decías, o sea, ¿de qué me Sí. sirve a mí? Primero, son 2 horas de tu vida como profesor, hablando de los cursos de universidades públicas que duran 2 horas, ¿verdad? Son 2 horas del profesor, 2 horas y media, para llegar y darle una materia que luego le vas a evaluar si se la aprendió o no, pero que nunca va a aplicar en la vida, ya ese modelo no tiene sentido. Sí. Pero ahora que dices esto de que no tiene sentido este modelo, me vuelvo y dijiste un ejemplo. Por ejemplo, matemáticas. Yo llevé cálculo en la universidad y recuerdo que Ujú. yo diría, Y hacer sufren. derivadas, integral, una sufrida, durísimo, durísimo, pero mira que valioso. Y yo tal vez digo, hoy, tal vez en mi ámbito, no sé, yo creería que un ingeniero industrial, un ingeniero civil tal vez tenga más relación con cálculo en su carrera profesional que tal vez mi persona como administrador, o sea, en el ámbito que estoy. Pero quiero rescatar algo. Y uno diría, ¿para qué hacer tantos cálculos matemáticos si uno los hacía manual? Que hoy yo los he hecho con la IA y te resuelve las integrales, las derivadas, lo hace hasta en el paso a paso, pero le está restando a la capacidad humana que yo me recuerdo cuando yo estaba sentado en un examen de cálculo, mm, de que uno decía, hijo de pucha, qué complicado, ¿cómo derivo esto? Y tu cerebro comenzaba a buscar caminos, 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 y al final decía, claro, ya entiendo cómo despejar la ecuación porque si llevo acá y toda la práctica que hiciste, que al final uno dice, la despejaste muy bien, ¿qué aprendiste con eso matemáticamente? Tal vez no mucho, es lo que quiere decir, pero no nos estamos olvidando de todo el aprendizaje que hay detrás de eso, de decir, te enfrentaste a una situación en la cual es un problema matemático complejo que no sabías resolver, que te puso frustrado, pero supiste administrar la frustración en ese momento. Una vez que hiciste eso, recordaste caminos, probaste rápidos caminos. Ujú. Una vez que probaste caminos, te diste cuenta que podías lograrlo. Vean todo lo que está sucediendo por detrás.
cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un problema matemático de forma análoga. Yo hoy los he resuelto con Mm, la IA y he puesto una ecuación y la IA me la da y yo digo, ay, qué fácil. Hubiera tenido esto hace no sé cuántos años, no me hubiera complicado la vida, pero no nos estamos dando cuenta que el mayor aprendizaje no era saber mm, despejar la ecuación, sino era todo lo que estábamos aprendiendo detrás de eso en este entorno. Y ahora que lo mencioné, vean qué interesante, hay un dato en un estudio que me gusta mucho sobre agentes de IA, agentes de soporte, donde la IA, vean qué interesante, se usan agentes de IA para dar soporte y aumentó obviamente la productividad más alrededor de un 15%. O sea, y vean, y los beneficios en realidad fueron muy significativos en personas que también no eran tan experimentadas, o sea, haciéndolo, en la menos, pero en la educación, por ejemplo, y en las empresas hoy en día, esto es algo enorme. ¿Por qué? Significa que la IA sí puede acortar algunas de las curvas de aprendizaje, pero yo creo que las acorta siempre y cuando esté acompañada de criterio mm, también. Y aquí es donde lo estabas mencionando vos, que el rol del docente, digamos, ya cambia, porque antes el docente era el dueño del contenido. Uno llegaba a la clase y el docente era el que sabía y yo soy el que sé más. Así te lo sí, decían. claro. O sea, Dios guarde usted me contradiga porque usted no sabe nada. Pero ya está todo documentado, le puedes preguntar a la IA que recuerde que se vio, te lo va a decir. Entonces, más bien, es más, a veces la IA tiene mucho más verdad o más la información más absoluta que una persona. Entonces ahí es donde ahora el verdadero experto más bien es esa persona que te va a acompañar desde la ambigüedad, desde la presión, desde el contexto humano, desde las consecuencias, para guiarte a cómo interpretar o cómo usar esa información en un modelo de aprendizaje experimental, práctico, vívido, que al final diga, te vas a equivocar, pero para eso estoy. La información absoluta está ahí, pero en el contexto práctico puede ser diferente. Y yo creo que ahí es donde sí, la IA personaliza contenido, pero el humano tiene que personalizar el sentido, en realidad. Mm. Sí, sí, totalmente. Y creo que eso va de la mano al cambio también de la visión y de la definición de profesor, ¿verdad? Porque históricamente el profesor ha sido un juez, ¿verdad? Ha sido un juez de Sí, memoria, ¿verdad? Eso ha sido, las personas que han dado cursos son jueces de memoria, ¿verdad? Eso es, sabe o no sabe, punto. Y si no sabe, se quedó, y si sabe, avanza al siguiente nivel. Eh, pero hoy, cuando no se necesita saber todo, sino más bien cómo aplicar esa información a la vida, el profesor cambia de ser solo un juez a ser un mentor y un coach, ¿verdad? Porque más bien yo necesito que usted como profesor me asesore a mí en cómo esta información la uso en la vida. Ya no me tiene que evaluar de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, sino es cómo yo tomo esa información y la convierto en conocimiento aplicado, ¿verdad? Que es un elemento muy, muy importante, que es no seguir. Y de nuevo, ¿por qué? Y siendo muy transparente, la mayoría de las universidades, la mayoría de las escuelas, lo que han hecho es redactar una política de uso de IA con base en un framework que les dio TI. Esa es la mayoría de las políticas, ¿verdad? Uso y seguridad de datos del estudiante y el profesor, ¿verdad? Pero estamos frente, si hay una disrupción en la economía con la IA, tiene que haber una disrupción en la educación. O sea, no podemos pretender sobrevivir a la disrupción si no cambiamos nada en el origen de lo que nos hace humanos y lo que nos va a poner a competir con inteligencia ajá, artificial, ¿va? ajá. Aldo, acabas de decir, ¿qué es lo que nos hace humanos? Las emociones, los sentimientos. O sea, y aquí me doy un ejemplo que es, tal vez yo digo, y lo pongo como una frase, no podemos olvidar, se los Mm, pongo por ejemplo, una evaluación tradicional diría, explique 5 conceptos de algo, y uno ahí explicando eso. Una evaluación, por ejemplo, cuando usamos estas emociones, usemos el gamification, hagamos juego de evaluación. Es diferente que yo le diga, explique 5 conceptos o le diga a usted, tiene 20 minutos para resolver este caso con información incompleta utilizando la IA.
puede usar la IA para explorar opciones, pero luego usted tiene que defender el criterio, o sea, sin el uso de la IA al frente del equipo de por qué toma estas decisiones. Y ven qué Sí, claro. interesante. Este pequeño cambio que parece demasiado pequeño cambia todo. ¿Por qué? Desde un punto de vista de la promoción neurolingüística, yo digo, estamos siendo humanos. Le dije, hey, usted va a generar anclas porque usted así, tengo 20 minutos para hacerlo, Dios, qué presión. Entonces, es una experiencia retadora ya. Uno, dos, o sea, obviamente, si está bien facilitada, crea una memoria emocional. Uno dice, wow, qué buen reto, ahora cómo lo hago, cómo defiendo, no miro la información, qué chiva, lo voy a lograr. O sea, la persona va a recordar ese Sí. momento en que tuvo que defender, construir, negociar, resolver. Y creo que esa huella es más fuerte en un humano que, por ejemplo, que yo te diga, recordar el slide 48 de la capacitación de compliance que nadie quería ver. Y uno dice, no sé ni qué Exactamente. diablos decía. Bueno, eso pasa con la mayoría de los cursos corporativos. Ajá, tal cual. Entonces, hay que hacernos más humanos. Meterle emoción, meterle sentimiento, meterle, o sea, y sí, la IA está muy bien todo esto, pero lo que hoy estamos perdiendo es esta parte humana y creo que es ahí donde realmente, en qué somos, Aldo, seamos sinceros, ¿en qué somos buenos los humanos? En ser humanos. ¿Qué es Y nos eso? olvidamos que, no, es que la IA ahora me va a ayudar a pensar todo lo que nunca pensé como humano. O sea, no funciona así, tal vez. La memoria se puede automatizar, pero el criterio se tiene que entrenar. Sí, pero ahí hay un elemento importante y yo lo platicaba ayer en esta charla de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, y es cómo va a jugar el factor de la ética en la educación, porque yo puedo decir como estudiante, si tengo pocos valores y mi ética no es muy buena, yo puedo decir, a mí me pela, yo voy a pasar los cursos usando IA porque a mí lo que me urge es irme de ahí aquí porque yo ni siquiera quería estudiar, mis papás me obligaron. Ejemplo, un ejemplo hipotético. Sí, sí. O, yo no me voy a complicar la vida, es mi último semestre, voy a pasar las clases con IA y listo, y se acabó. Entonces yo creo que algo que hay que reforzar mucho también es la, el valor de la ética en la sociedad. O sea, perdón, pero en 2026 hay empresas que hasta 2026 publicaron su política de seguridad de datos con IA, Ujú. cuando en 2023 ya todos sus empleados utilizaban ChatGPT para hacer las tareas. O sea, ya para qué política, ¿verdad? Y ahora que dices esto mismo, el cierre de la semana pasada estuvimos dando un taller en una empresa de componentes eléctricos en Centroamérica. Y vean, y esto que estás diciendo, Aldo, es oro, porque lo hemos recalcado y no hay que ser un genio ni pasar una encuesta ni Mm, entenderlo. Yo les preguntaba al grupo de 30 personas que estamos en el taller, ¿cuáles son las políticas de la IA? Y todos, ahí está el gerente general. Y decían, no las tenemos claras, no la junta directiva no les ha pasado. Y les hago, pero todos usan, yo estoy seguro que es que eso no se puede meter en la IA, es que decían eso, no se puede meter eso en la IA, Dios guarde, son datos muy sensibles. Y yo les hago una pregunta aquí entre nosotros, pero yo estoy seguro que todos ustedes usan ChatGPT por debajo de la mesa y hacen las peticiones y todos se ríen, como decir, de sí. Entonces, o sea, al final de cuentas, entonces yo digo, qué interesante. El ser humano es humano porque busca también la forma de ser más astuto. Tampoco es que lo tenemos que negar todo, ¿verdad? Que eso es parte ujú. importante. Pero aquí se vuelve algo, y yo creo que vos y yo lo hemos mencionado muchísimo, ya no solo en este episodio, sino lo hemos hablado, creo que desde hace 10 episodios atrás venimos también hablando de esto. El ejemplo perfecto es si yo le doy a las personas la IA sin desarrollar este pensamiento o este tipo de criterios, esta humanidad, y al final de cuentas van a ser mil errores. Y el ejemplo es como decir, Mm, denle una, o sea, te voy a dar un Ferrari al cual vos no sabes manejar carros, pero yo te voy a dar un Ferrari para que sepas. mm. El problema no es el Ferrari, el problema es que ahora vos sin manejas vas a 300 kilómetros por hora no sabiendo nada. Entonces al final, si lo contesto, es lo mismo de la IA. Yo te voy a dar la IA, es un acelerador como un Ferrari, pero vos si no sabes manejar lo que haces es basura premium.
Y creo Mm, que yo sé que duele decirlo, pero en el fondo, yo creo que ahí es donde la inteligencia humana, simplemente, si no la desarrollamos, va a ser más mediocre, porque al final hay que mm, tener, total. hay que comenzar a construir emociones, pensamientos, tocar la materia, hacerla, ¿para qué? Para que esto llegue a insumos a nuestro cerebro y comencemos a decir, cuando comenzamos, estas cosas pasan, es cuando uno se pregunta, ay, ¿será que el problema que me están dando era así? Porque lo estás tanteando. Pero si simplemente lo leo en la hoja, puede que me entró por aquí, me salió por acá. Y sí, qué gran problema. Que es lo que hacemos con la Mm, mayoría de documentos. Que ahí es donde está ese foco. Que lo estás poniendo ahora en la pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es ese contraste entonces? ¿Cómo? sí, yo creo que, vamos a ver. Yo entiendo a la gente que está dentro del ámbito de la tecnología, entiendo a la gente que tiene empresas TIC, la gente que trabaja con IA o vende IA, los entiendo perfectamente. Yo también, nosotros somos fans de IA, nosotros tenemos todas las plataformas de IA que se necesitan para operar una empresa, pero hay algo que hemos descubierto y algo que la percepción del contexto de la IA depende de la información, del input que nosotros le demos como seres humanos, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante. Creo que por ahí hemos hablado mucho el reporte de Harvard que publica todos los años y ya lo publicó hace un par de semanas de cuáles son los usos que los humanos, que los mortales le estamos dando a la IA. Porque una cosa es lo que dice Demis Hassabis, lo que dice Sam Altman, lo que dicen Jensen, que están haciendo en sus laboratorios, y otra cosa es cómo lo usa una persona común y corriente. Y el uso número uno que se ha mantenido desde 2023 es de terapia. La gente utiliza la inteligencia artificial para terapia. No la utiliza para automatizar su trabajo, no la utiliza para terapia. Ok, ahora, ¿por qué la utiliza para terapia? Y esto lo platicaba con un amigo psicólogo. Muy sencillo, porque está en control de la conversación. Y eso es muy peligroso. ¿Qué quiero decir con esto? Daisy, yo puedo agarrar a ChatGPT y decirle que asuma ser un psicólogo, pero ChatGPT me va a dar respuestas a mí en función de la información que yo le dé. Pero muchas veces, y ChatGPT te va a responder bajo probabilidades, ¿verdad? Pero en ese criterio de ChatGPT como psicólogo está ausente el contexto, ¿verdad? Yo le estoy dando mi historia. Vamos a ver. Oye, ChatGPT, es que me peleé con mi hermano y pasó esto y esto y esto y otro. Eh, asume el rol de un psicólogo y quiero que me des consejos. Eso es súper irresponsable. ¿Por qué? Primero, la conclusión a la que llegue la IA va a ser en función de las probabilidades con base en la información que yo le dé. ¿Qué pasa si yo soy la persona equivocada y mi hermano sí tenía razón? Y yo no lo escuché, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Y este es el problema. Es que vamos al origen de todo, que es, estamos teniendo discusiones muy light en educación, Sí. en las empresas, en ciencia. O sea, la IA va a hacer cosas maravillosas en medicina, en salud, en longevidad, en ciencia aplicada. Pero no me vengan a seguir con ese cuento de, entonces lo que deberíamos hacer es automatizar el aula, porque si no, no, o sea, dele a la IA lo que es poderoso y centre al humano en lo que es poderoso. O sea, nuestro cerebro tiene miles de años de evolución, percibe la realidad en 3D, puede formular diferentes realidades, puede crear teorías, eh, hacer investigación aplicada. La IA no puede irse a meter a Corcovado a buscar si hay una raíz alternativa al azúcar, como la stevia, Sí, qué buen punto. Ahora ¿verdad? que dices esto a mí, y yo pienso mucho hablando de esto de los LLM, los motores, digo, Ujú. obviamente no piensan como un humano. ¿Por qué? Porque los motores procesan patrones de lenguaje de manera impresionante, ¿verdad? Y miles de datos en segundos,
pero no vive en ese contexto humano que vos decís, porque lo dijiste vos, no pudiera meterse allá en Corcovado, Monteverde, no tienen cuerpo, no tienen historia personal, no tienen miedo de equivocarse, porque si se equivocan, le dice, ay, disculpa, me equivoqué, te la vuelvo a dar, por ejemplo. Eh, algo importante que tener, no hay reputación en juego. Yo a veces envío un documento y digo, pucha, ¿será que sí? Porque está mi nombre puesto ahí. La Sí, IA te claro, manda una algo bronca. imagínate, no tiene esa intuición social del sentido humano de decir, qué raro, algo, ese sexto sentido que hablamos. Entonces, es un error poner a decir, que yo lo he escuchado en muchos foros, la IA va a competir contra los humanos. Obviamente no hay nada, si hablamos en capacidad de procesamiento, vamos a perder todos los humanos, vamos a perder todas las veces porque la IA procesa Sí, más claro. rápido, Ahí ya compara más perdimos. rápido. Ahí En estamos muertos. procesamiento de Entonces, información ya perdimos. O sea, tener una ¿para persona qué analizando competir? formularios, ya. Por eso, ¿para qué competir en ese ámbito? ¿Y para qué nos vamos a poner? Pero ahí es donde entra algo interesante. Los humanos vamos a competir en otra liga, en la del contexto, en la del criterio, en el sentido, la ética, creatividad, el juicio situado, por ejemplo. Recuerdo mucho que Eduardo uno habla de patrones y ven qué interesante. La IA trabaja patrones. El humano y los humanos, o sea, si la IA trabaja patrones, relaciona patrones, relaciona información, los humanos tenemos que más bien aprender a romper patrones, que es todo lo Mm, contrario. ¿Por qué? Porque si todos hacemos las mismas preguntas, en los mismos marcos mentales, con las mismas herramientas, obviamente vamos a tener respuestas distintas, pero parecidas en el fondo. O sea, y entonces el riesgo o sea, yo pienso, y esta es una opinión ya personal, que digo que el riesgo no es que la IA piense como nosotros, el riesgo es que empecemos a pensar igual con mejor reacción, que es lo que yo siento que está pasando en realidad. Entonces, ahí donde la educación para mí tiene que tener una forma de enseñar y a preguntar diferente, a mirar desde otro ángulo, a incomodar la primera respuesta que nos da la IA como humanos para cuestionarla. Y al final entonces, a lo que estamos llegando con esto es que para mí está perfecto. La IA procesa lenguaje, ese es el juicio de la IA, pero el humano tiene que procesar el sentido sí, claro. y son dos ligas diferentes. Y cuando esas dos ligas juegan juntas, es cuando yo creo que se hace un valor espectacular. Pero cada uno en su liga. No hacemos lo mismo. Sí, sí, yo entiendo el tema de, por ejemplo, alguien nos debe estar escuchando y debe estar diciendo, estos manes, el argumento se les va a caer cuando la inteligencia artificial general llegue. Pero es que ni siquiera las empresas de tecnología saben qué es inteligencia artificial general. Porque una cosa es el storytelling de la estrategia comercial de las empresas de IA y Ujú. otra cosa es lo que estamos viendo en el mercado. Ayer lo decía una profesora de la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes creen que yo, que tengo 20 años de experiencia docente, no me doy cuenta de que hicieron un trabajo con IA cuando veo cosas tan absurdas, ¿verdad? Y eso es algo importante. Y voy a esto, retomando el tema de la inteligencia artificial general. Por ejemplo, dice Sam Altman que la inteligencia artificial va a tener conciencia. Y ya lo hemos dicho en muchos foros. ¿Qué es conciencia? ¿Dónde se origina? ¿Sabían ustedes que hay 7 teorías de dónde nace la conciencia? Está en la conciencia desde la base de la generación de datos, de las conexiones neuronales. Está la conciencia desde la teoría religiosa, ¿verdad? Está la conciencia desde la neurología, desde el sistema nervioso, o sea, y llegan y dicen, no, es que la inteligencia artificial va a tener conciencia. El ser humano no ha descubierto el origen de la conciencia. Entonces, hay que saber matizar eso, pero como vos bien decís, sí, sí, las tareas de autoprocesamiento de información, eso ya está. O sea, si usted cree que le está enseñando a un estudiante poniéndolo a leer 20 hojas en PDF cada semana, señor, no está generándole valor a esa persona como humano, porque ya eso lo hace la IA. Sí. Ajá, dime. Aldo, vos, si yo te pregunto esto, vos me lo vas a confirmar. Hemos llegado a las empresas, nos han llamado, nos llaman para innovar. Y lo primero en la reunión dicen, Aldo Percy, vieras que queremos contarles que
lo que queremos nosotros es automatizar este proceso. Así, súper innovador hacerlo, súper innovador si lo logramos. Así es dicen, queremos, y yo digo, perfecto, pero cuando comenzamos a revisar el proceso, ven qué interesante. Descubrimos que el problema no es la falta de automatización, sino que nadie se ha cuestionado por qué el proceso existe. Exacto. Algo tan estúpido, ¿verdad? Mira, este proceso es demasiado de antes, no deberíamos ni hacerlo. Entonces, ahí es donde me pongo a pensar o sea, el Foro Económico Mundial está diciendo que para el 2030 las habilidades humanas más críticas van a seguir siendo pensamiento crítico, analítico, creatividad, resiliencia, flexibilidad, agilidad, Ujú. curiosidad, aprendizaje permanente. Entonces, yo creo que la paradoja es donde estamos ahorita es que mientras más tecnología tengamos, más importantes van a volver las capacidades humanas. De preguntarnos, no es automatizar, es, ¿valdría la pena que el proceso exista? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Está, está bien hecho el proceso? ¿Para qué estamos haciendo este proceso? Por ejemplo, esas preguntas no, hay que automatizarlo sin ni siquiera sentarse a pensar un poquito, pucha, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Esto cómo calza con Mm, todas nuestras metas? Por ejemplo. sí, sí. Bueno, hay algo que yo he dicho en todo lado y lo dije en el programa de Javier Brenes. A ver, a mí no me salgan con ese cuento de que han automatizado procesos, eso no es cierto. Hemos automatizado el pensamiento de las organizaciones. Eso sí ha pasado, pero automatizar procesos, ¿quién? O sea, eh, si automatizar procesos es comprar SAP o cualquier ERP o CRMs, perdón, pero los CRMs son repositorios de bases de datos. O sea, inclusive en Latinoamérica no tenemos cultura para los CRMs, ¿verdad? Eh, pero si han automatizado, si hemos automatizado el pensamiento, y ahorita nos está pasando, ¿verdad? Nos ha pasado, este año y el año pasado nos ha pasado más, es un patrón que viene dándose, que nos llaman, Percy, nos llaman para arreglar el proceso estratégico que diseñaron, porque lo diseñaron y dicen, no, es que lo diseñamos, pero no hace sentido. Y yo digo, claro, porque te enfocaste en el proceso automático de hacer el plan estratégico y no te enfocaste en cuál es el origen, cuál es la pregunta del que va a resolver el proceso estratégico. Una estrategia de negocio tiene una pregunta de origen. Ejemplo, bueno, para el 2035, ¿cómo podemos, bla, 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 cómo podemos llegar a una facturación de 100 millones de dólares? ¿Cómo podemos llegar a tal? Y eso se desglosa en objetivos, calculamos el crecimiento compuesto, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo llegar y decir, hey, hicimos un proceso estratégico que ahora necesito que lo arreglen porque no es tan estratégico y dudamos del output que está dando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue? Sí. ¿Cuál fue la prioridad? La prioridad fue cumplir el proceso del proceso estratégico, no asegurar un output de calidad. Eso eso es parte de la crisis que el New York Times, el Financial Times, todas las revistas que para mí tienen criterio y están buscando data que justifique sus publicaciones, es parte de la crisis de cuello blanco que vamos a ver en 2027. Que cuando las empresas ya tengan los agentes, hayan madurado, sepan hacer pronting, bla, 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 van a empezar a escuchar a la gente Sí. y se van a dar cuenta de quién está usando IA para responder y quién no, quién tiene contenido de calidad desde su opinión, su criterio y que no es nada más eh, estar viendo una pantalla y esperando que me pregunten algo para preguntarle a ChatGPT qué decir. Y lo digo con toda transparencia porque ya lo estamos viendo en varias organizaciones, ya lo estamos viendo. Sí.
y me parece que ahí es importante, pensamiento crítico, resiliencia operativa, inteligencia emocional y pensamiento creativo con IA. Por supuesto, la IA es una herramienta súper poderosa para la creatividad, pero si la formulación de la pregunta es mediocre, el output va a ser mediocre, Sí. ¿verdad? Y hoy lo estamos viendo. Yo quiero mucho que en este nuevo modelo de pensamiento del éxito de ser humanos y del rol del facilitador, del rol del docente, de cambiar esta interactividad con la tecnología es que tenemos que hacer una provocación de estados. ¿A qué me Ujú. refiero con esto? Que es imposible cambiar de mentalidad si yo no provoco un estado en mí mismo de cambio. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, Tony Robbins, experto en programación, habla mucho Ajá, de es que buenísimo. hay que hablar de, o sea, cómo cambio ese estado, qué significa mucho, él habla de la idea del estado, ¿verdad? De la fisiología, el foco, el lenguaje que tenemos, la energía que yo proyecto, por ejemplo. O sea, ok, eso es todo un tema humano, pero ¿cómo lo cambio? Y véanlo, por ejemplo, en el aula, en la educación, en la facilitación, en una capacitación empresarial. Imaginémonos un aula tradicional, una capacitación corporativa Mm, tradicional. La persona está sentada, escuchando, así. sí, Aquí claro. estoy escuchando. Mi cuerpo, ¿qué es lo que dice? Soy espectador, nada más. Estoy viendo la Ujú. situación, estoy viendo qué dice este, esta persona. Soy un espectador. Pero vean qué interesante. Cuando yo comienzo y cambio mi postura y digo, ok, el taller no va a ser de escucharme, usted va a tener que crear una solución, va a tener que hacer un prototipo en estos próximos 40 minutos, donde vea qué Mm, interesante, cuando comienza a hacer este cambio, ya usted dice, su cerebro dice y su cuerpo dice, ah, pucha, ya no voy a ver a la persona hablar, ahora ahora es una experiencia activa, me tengo que levantar, tengo que construir, tengo que hablar, tengo que probar, voy hasta recibir retroalimentación de mis colegas, o sea, ¿y qué es lo que dice el cuerpo cuando todo esto pasa? Yo soy el protagonista, ya no soy espectador. mm, Y sí, cambia claro. toda la energía, que es lo que dice Tony Robbins. O sea, que al final de cuentas, entonces sí, el nuevo modelo el nuevo modelo educativo, del nuevo modelo de pensamiento, tiene que ser también donde yo cambio esta energía en el espacio, de pasar de escuchar a pasar a ser, a levantarme, a tener que moverme para que reciba Mm, estímulos. Y ahí es donde, obviamente, como lo dices vos, no solo es un estudiante universitario, Aldo, sino, o sea, todo profesional hoy, toda persona que va a ser un profesional necesita pensar de forma crítica, usar la creatividad para imaginar, pero es muy fácil decirlo y ponerlo en un slide, pero ¿cómo entonces rediseñamos mm, las aulas, los espacios de capacitación para hacer que las personas cambien esa energía, a ser ellos los protagonistas, no los espectadores, para mm, provocar un estado, que es lo que dice Tony Robbins, que nos permita diseñar, por ejemplo, o hacer cosas distintas? Que aquí es donde se da esa transformación como tal, sí, en una claro. transformación emocional también, que es importantísimo. No, y también tener una mentalidad de exploración, porque al final el pensamiento crítico, pensamiento creativo, la resiliencia operativa, la creatividad con la IA, la inteligencia emocional, todo está en función de soy un ser humano y como ser humano, ¿cómo aprende el niño de menos de 24 meses? Explorando. O sea, somos exploradores. Los primeros 24 meses de nuestra vida somos exploradores. Y eso es lo que le permite al ser humano desarrollar las capacidades cognitivas que luego le van a servir, ¿verdad? En la vida como adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la exploración como tal es fundamental. Algo que me parece a mí clave es también entender que esto va más allá de, ah, sí, deleguémosle a la IA la parte administrativa y que el profesor invente las aulas. No, no, no. Hay que tener un marco pedagógico, una arquitectura pedagógica, que es lo que decías vos, Percy. ¿Cómo es un aula? ¿Cómo va a ser el aula de este nuevo modelo? ¿Tiene que seguírsele llamando la aula o podemos llamarle laboratorio? Me gusta el concepto porque al final el laboratorio termina siendo un lugar donde Ujú, existe el error, porque así son los laboratorios.
pero el error me permite darme cuenta. Imagínense en un laboratorio, yo pienso mucho en los laboratorios de química, en los tubitos de ensayo, que echas tubitos y hay una reacción y ahí estalló. Yo creo que muchos jugamos de niños de químicos. Ah, Sí, claro. estalló el tubo, hizo una cosa rara. Nunca más lo vuelvo a mezclar porque ya sé lo que pasa. Exacto, aprendiste porque quebraste el tubito de ensayo. Y eso es parte, pero nunca lo vas a olvidar. Y te vas a dar cuenta. Entonces yo digo que las aulas, los espacios de entrenamiento deberían ser laboratorios, deberían ser, y lo mezclo con lo que acabo de decir anteriormente, porque en el laboratorio tenés que ser el protagonista, el que fue y lo hizo, y Mm, probó y se dio cuenta que no funcionaba, no el que estuvo escuchando al que ya lo ha hecho, para que te diga qué pasa si lo haces o no, que al final digo, ay, no me lleve nada, porque recuerden que el aprendizaje es emocional también. sí, claro. Sí, sí, totalmente. Yo lo que sí creo es que, y lo platicamos la semana pasada en la conferencia del foro del SINAES, habían 19 países conectados y a todos los países, eso es lo bueno, que creo que a todos les hizo sentido, es que tenemos que volver al origen del método científico, ¿verdad? Pero ahora utilizando obviamente la IA, ¿verdad? Esa observación del fenómeno, esa formulación de las preguntas investigables, esa construcción de hipótesis, ese diseño de pruebas, ese análisis de evidencia. ¿Qué Me estamos gusta. haciendo? Volviendo al origen del ser humano. Eso es lo que estamos volviendo. Ya cada quien verá la parte estética de cómo lo formula, pero el método pedagógico tiene que volver al origen del ser pensante. Y el origen del ser pensante es ser un explorador, pero con un método, ¿verdad? Y tenemos que volver al método científico y entrará la IA donde tenga que entrar. Eso no es problema, es que no es excluyente, pero tiene que ver el formulador de la pregunta, tiene que ser el ser humano, porque la IA no tiene Sí. necesidad de supervivencia física, ¿verdad? El miedo a la muerte al final es eso. Pero mira qué interesante, en este método científico yo creo que hay dos capacidades que los seres humanos tenemos que fortalecer con mucha fuerza, que es el pensamiento crítico y el pensamiento lateral, porque Mm, ven que me pongo a pensar en un proceso científico en todo esto, sí, tenemos que ser críticos con la evidencia para decir, hey, eso es verdadero, lo que pasó, que es débil, que no es débil, está sesgado, no, eso no se sostiene con la evidencia que acabo de hacer en este experimento y está súper bien porque uno comienza a cuestionar que eso es mm, lo que debería existir en un laboratorio, un cuestionamiento, pero también debe haber un pensamiento lateral, porque cuando cuestiono y no funcionó, ahí es donde digo, claro. hey, bueno, y si no funcionó, ¿qué alternativas tengo? Y es donde me tengo Mm, que poner creativo, es decir, hay otro camino que podría probar a pasar de estos tres que ya probé que no. ¿Cuál es el supuesto que no me funcionó? ¿Cuáles variables yo podría cambiar en este sí. experimento? Entonces, porque es importante, porque en un laboratorio tiene que el pensamiento crítico lateral, no puede haber uno o los dos. Si solo soy crítico, me vuelvo un policía de ideas, que no avanza. Mm, O sea, y si solo soy creativo, me vuelvo humo bonito. Pero ven qué interesante. Aquí es donde entonces el laboratorio en un método científico te permite darte cuenta que puedes usar todas las tecnologías. Me parece genial. Pero cuando las uses, te vas a poner la gabacha de un científico a decir, ok, que tengo que cuestionar que no funcionó, que sí, pero que tengo que pensar diferente para comenzar a seguir probando y probando y probando. Para llegar a un punto. Hay un ejemplo, Aldo, que me encanta mucho del laboratorio. Cuando Apple, a mí me gustaban mucho los iPods, tal vez me gusta mucho mm. la parte de la música, y me duele mucho que no estén los iPods ahora. O sea, que digo, pucha, obviamente ya están en los celulares, Ahí pero, tengo uno, te lo pero vendo. yo tengo un iPhone de cuarta generación enmarcado, o sea, Ah, eso real, es un funcional. fósil, eso ya es un fósil. Pero, o sea, pero era el iPhone de la bolita de Apple, o sea, y tengo el primer iPod Touch también, y tengo, o sea, pero, y digo, ¿qué es extraño? O sea, cuando Apple lanza el iPod, también me gusta mucho este ejemplo, Apple se vuelve un laboratorio de experimentación porque dice, ven qué interesante, comienza a ver todas las variables, es decir, nadie nunca ha puesto canciones en un aparato digital, dice, no sabemos, ¿hay evidencia? No, no hay evidencia, ¿qué podemos hacer? De ahí, todos usaban, pero la gente descarga la música. Sí, claro, usaban, ¿te recuerdan? Esto es para los más, no voy a decir, iba a decir la palabra, para los que tenemos más años de experimentación. O sea, en la vida,
Diríamos, al final todos usaban Lineware, ¿se recuerdan? Buscábamos las Ujú, canciones ahí pirateadas, las bajábamos. Apple dice, comienza a decir, vamos a lanzar un aparato de música que puede tener música, pero vean qué interesante, comienza a hacer experimentos, a darse cuenta de que lanzar una nueva idea era experimentar también si la gente pensaba que podía funcionar, poner canciones en un aparato, usarlo, que la carga durara no sé cuántas horas, que tuviera una ujú. pantalla, que fuera diferente a un Walkman, a un Discman, que estábamos muy acostumbrados a ellos. Entonces, al final, su gran aprendizaje que es cuando comienza a ver a la gente es que la gente quiere escuchar las canciones, pero el experimento está en que la música de hoy en día te permitía solo comprar los discos completos y ahí fue donde encontró, a través de experimentar el iPhone, encuentra hacer el famoso iTunes, ¿se recuerdan de iTunes, verdad? Entonces Mm, dice, ¿por qué les digo esto? ¿Y a qué voy con esto? Que un experimento te lleva al siguiente también. Queremos encontrar los momentos de innovación európica, queremos pensar diferente en las aulas, queremos cambiar la educación, pero no estamos dispuestos a experimentar en un laboratorio. Y uno empieza experimentando a esas cosas que uno dice, pero eso no tiene, no creo que yo encuentre algo así. Y te das cuenta que cuando comienzas a encontrar cosas y a traer evidencia, te dicen, mira, nunca había pensado que esto funcionaba así. Y ahora ujú. tenemos una nueva idea encima de la evidencia del hallazgo que antes ni siquiera habíamos entendido el hallazgo. Entonces, es como una espiral, tal vez lo pienso yo, que tenemos que dejar que comience en las aulas, que tenemos que dejar que comience en los entrenamientos corporativos, que es parte de. Sí, claro. Y esto va de la mano, vamos a ver, el laboratorio necesita un cambio de perfil de profesor, ¿verdad? Sí, Porque si vamos a seguir con el juez y ya el profesor tiene que tener una arquitectura de investigación guiada, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Yo entiendo que las universidades ya trabajan por proyectos, pero ¿de qué tanta profundidad de análisis es ese proyecto, ¿verdad? Y que tengamos esa capacidad de detonar ese método científico dentro del aula. eh, pero yo digo, ok, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cuál va a ser el premio de la evaluación? Que es que a mí me parece importante. O sea, de nada me sirve decir, voy a cambiar el método del aula si termino haciendo igual un examen de selección múltiple, ¿verdad? sí, 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 es Y una eso es, pobre. sí, sí, sigue siendo estético el cambio. Es como poner pantallas inteligentes en las aulas y no cambiar el método, sigue siendo un tema estético. La mayoría de la tecnología que se ha implementado en la educación ha sido estética, punto. O sea, Sí. y eso es así, y eso es importante desarrollarlo. Y yo creo que dentro de las 4 dimensiones del liderazgo del docente, la primera es diseñador de preguntas, ¿verdad? Que pueda, perdona, ujú, No, 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 dale. adelante, me encanta el diseñador de preguntas. Ah, no. Tengo ahora que decirte algo de eso ¿qué dices? Aldo, te la pongo así, dijiste diseñador de preguntas. Yo creo que el Ajá. docente, y esto, yo creo que un montón de docentes me van a decir, no lo creo lo que estás diciendo, no creo que debe ser correcto, no creo que sea ético. El docente debería retar a sus estudiantes a ser irreverentes con él también. Sí, claro, que lo cuestionen. Ya creo que eh, eh, creo que Michael en el episodio de la ciencia de entender los datos, que lo pueden encontrar, creo que es el episodio 60 si no me equivoco, Michael hablaba de eso, de que él como profesor de la carrera de ciencia de datos, él busca que los estudiantes cuestionen, ¿verdad? A la IA y también cuestionen la pregunta. Y creo que eso es un ejemplo de cómo se puede fortalecer este desarrollo. Ujú. ¿Qué pasa en las empresas? Y perdón, pero son pésimos formulando preguntas profundas, ¿verdad? O sea, y lo Es hemos cierto. visto no solo desde la perspectiva de innovación, sino en general. Las preguntas son muy básicas. E inclusive, la mayoría de las preguntas que formulan ya tienen respuesta. ¿Cómo podríamos automatizar la página web? Dude, automatícela. O sea, Eso es como, ¿cómo ¿verdad? podríamos hacer el color azul de la página web? Hágalo nada más. No hay que hacerle mucha cabeza. Exactamente. Y yo creo que ahí es donde está una de las capacidades más importantes.
El otro es el entrenador de criterio humano, que es, ok, ¿cuáles son Sí, los ejercicios para que haya debate, para que se delegue, para que evitar que el estudiante le delegue a la IA y que no le diga, mira, es que el profesor me está, ¿cómo le, qué le responde el profesor? Porque eso es muy mediocre. ¿Ah? Y sobre todo, sí, que creo que este entrenador de criterio humano es clave para para la vida, que es cómo yo doy una respuesta con criterio, ¿verdad? Y esto es fundamental. La otra es el curador epistemológico, ¿verdad? Que es ayudar a distinguir el conocimiento validado de la información plausible. Y esto, y esto lo vas a ver a final de este año y el 2027, que es la crisis de contenido en la cual vamos a entrar. sí, Ya Amazon está teniendo problemas con la calidad de libros que se están publicando en Kindle, de que son libros hechos con la IA, inclusive dentro del análisis que estaba haciendo la mañana yo del el tema del Foro Económico Mundial, se empieza a hablar de la regulación del plagio, ¿verdad? Con la IA. O sea, realmente esta persona redactó este libro, tiene contenido original o lo que hizo fue pedirle a la IA que le redactara un libro para subirlo en Kindle, ¿verdad? Y esto va a sí. ser clave y esto va a ser fundamental. Y ahora que dices esto, y entendiendo una integración de estos cuatro roles, y hay que ser consecuentes con ellos. ¿A qué me recuerdo? ¿A qué me refiero? Hace un tiempo atrás tuve un grupo de estudiantes que yo siempre me gusta mucho en mis clases son clases de innovación, obviamente. Les digo, Ujú, sean irreverentes, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, cuestionen mi verdad, si en algún momento lo quieren hacer, pero vénganme también con argumentos. Y yo los ujú. reto, entonces hicimos no me recuerdo, hicimos una asignación, yo los evalué de cierta forma y ellos me dieron respuestas a esa asignación cuestionándome, decir, profe, no estamos de acuerdo con las respuestas que usted nos dio y me era un documento como de 5 páginas bien redactado, cuestionando cada pregunta. Y les digo, ¿qué hicieron? Y me hacen ellos, de usted nos dijo que fuéramos irreverentes, ¿verdad? Que cuestionáramos también lo que no nos parecía. Y yo, me parece excelente. Me tuve que sentar a redactarles las respuestas, a pensarlas, a decirles y a decirles, me parece bien lo que viene, pero no estoy de acuerdo por haber. Y les di también más argumentación y me hacen ellos, en algunas les di la razón y me hacen ellos, bien jugado como lo hizo. Pero al final dije, claro, ustedes no saben todo el tiempo que tuve que dedicarle a dar esta respuesta, pero yo fui el que los reté a que fueran irreverentes. Entonces no puedo decir, hey, sean irreverentes, piensen diferentes, hagan esto. Y cuando vengan con eso, no señor, yo soy el profe y se van y se sientan y seguimos con... O sea, ¿tiene que cambiar el docente a estos roles? ¿Requieren más trabajo? ¿Requieren más energía? Sí, porque estamos tratando de enseñar pensamiento crítico que vaya más allá de lo que se está haciendo. Entonces también, Aldo, no es solo estar en los roles, es que si voy a ser este tipo de persona, entrenador, facilitador, docente, también tengo que ser consecuente con lo que estoy haciendo y saber también que tengo que jugar el rol. Sí, totalmente. Y también creo que algo importante es parte de jugar el rol, es este último punto que es saber evaluar el proceso, ¿verdad? O sea, evaluar cómo el estudiante llegó a formular esa hipótesis, cómo el estudiante llegó a diseñar un modelo de negocio, cómo el estudiante llegó a crear una solución y no evaluar si memorizó o no la información, ¿verdad? De hecho, ya hay universidades en Estados Unidos que están quitando los exámenes escritos y están volviendo a la defensa oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que validar que el estudiante generó contenido. Yo algo que me cuestiono y tengo una conversación pendiente con un amigo, eh, ¿qué va a pasar cuando la IA procese toda la información del mundo? O sea, ¿cómo va a generar nueva información si la IA no descubre? Si nosotros somos los que le metemos los datos a la IA a través del Internet, ¿verdad? Pero la información que está en el Internet en algún momento fue data física que nosotros subimos al Internet. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y un día estos hice un post y los científicos van a volver a ser van a ser los nuevos millonarios, porque si usted no tiene método científico, no va a generarle contenido de calidad a la IA, ¿verdad? Y va de la mano a lo que hablaba ahora, que es que los gobiernos ya están empezando a
discutir el tema de propiedad intelectual. La propiedad intelectual va a ser un tema fundamental de 2027 al 2030. ¿Qué es plagio? ¿Qué es verdad? Porque inclusive eso va a meter en muchos problemas a la economía. Y bueno, obviamente la zona roja, los límites de la inteligencia artificial, actividades restringidas o prohibidas, los exámenes diagnósticos, elementos clave que nos blindan de la IA, los exámenes diagnósticos de saber cuál fue el proceso de diagnóstico, evaluar el proceso de la persona, de cómo pensó, la defensa oral, las demostraciones prácticas, ¿verdad? Que los estudiantes, si es un curso de administración de negocios, esa defensa práctica, esa demostración práctica de cómo hizo las cosas y obviamente el razonamiento en vivo, que es que el profesor le pueda hacer preguntas profundas a la persona. ¿Verdad? Profundas, que generen debate. Creo que el debate es uno de los instrumentos mucho más poderosos. Y bueno, vos, Percy, que sos más, estás más en el mundo de la educación, creo que puedes saber más de esto que yo. Hay algo aquí, ustedes han visto, me gusta mucho pensar en los, ahora que hablamos de, por ejemplo, Iron Ajá, Man, de Marvel, todas estas, el exoesqueleto que uno utiliza, ¿verdad? Una super armadura ajá, que digo, obviamente, lo hace súper fuerte, puede levantar cualquier cosa pesadísima. Yo pienso en la IA como un exoesqueleto, como esto que tiene Iron, digamos. ujú, Si, por ejemplo, un estudiante, un ejecutivo, siempre usa la IA para todo, para todo. ujú, Por ejemplo, para responder, para argumentar, para defenderse. Se va a volver dependiente de la IA, obviamente. ujú. Y el Sí, problema claro. es que hay músculos, como por ejemplo, es como que usted vaya a un entrenamiento, se ponga el exoesqueleto, entrene piernas con el exoesqueleto y dice, eso soy fuertísimo. El día que usted le quiten el exoesqueleto, ni siquiera va a poder caminar solo. Sí, Entonces, claro. cuando esto pasa es cuando digo, hay músculos que no se pueden entrar así. Es exactamente lo del cerebro. Nosotros en Rocket tenemos un proceso que es lo que hemos hecho y yo creo que estamos demasiado claros y voy a ser sincero de que no es llegar a entrenamientos a enseñar las herramientas de IA, que es lo que hemos hecho, es cómo te voy a enseñar primero a pensar de forma creativa y diferente, para que cuando pienses diferente, te voy a enseñar Ujú, cómo usar la IA para que te dé el turbo. Pero si no te enseñé primero a pensar diferente, a ser humano, a cuestionar, a ir más allá, a mezclar cosas irracionales, a hacer técnicas de provocación, no vas a poder tener un turbo. La IA te va a dar una mediocridad muy rápida. Y creo ujú, que aquí es donde está ese cambio, ¿verdad? De que el alto rendimiento de una persona está cuando lo metemos bajo presión de pensamiento humano, cuando le decimos, yo lo veo en las aulas, Aldo. Hicieron un proyecto excelente. Yo tengo estudiantes que hacen proyectos que uno dice, wow, qué documento. Vengan, ujú. adelante, preséntelo. No me traiga el celular. Expóngamelo. Sí, 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 Se sí. ponen se ponen a temblar. Pero no lo hiciste vos, no lo pensaste vos, no lo masticaste vos. Entonces ahí es donde digo, pero también esto es importante y nos ha pasado. Hay que crear estos espacios de aprendizaje seguros. Donde digo, aquí podemos equivocarnos, no es para humillar a nadie, eso es importante. Hay que tener presión, hay que hacer a la gente humana, la presión hacia los humanos, sacar emociones, pensamientos, nerviosismo, Ujú. no para humillar, sino para entrenarlos en momentos así y saber que podemos usarlo ya estas actividades humanas en un aula segura, en poner límites, en poner marcos para que la gente pueda actuar, Sí, claro. aprender. Eso es lo que para mí, o sea, esos son los límites que hay que buscar. ¿Cuándo sí, cuándo no la IA? ¿En qué momento la uso, en qué momento no la uso? Y yo te puedo hacer la prueba y lo he visto y tengo evidencia. Digo, proyectos espectaculares que los pone y dice, ok, apaga la pantalla, vas a hacerlo a capela, contanos el proyecto. Ujú. No saben ni qué decir. Pero no Sí, era claro. increíble, pero si pones la pantalla, quieres que le explique todo también. Entonces ahí es donde tenemos que entender cuáles son los límites sanos y los límites para generar y hacer que ser ese potencial como tal. Totalmente. Y cierro con esto que me parece clave, que es, no se trata de adaptar al ser humano a la tecnología, sino de que la tecnología se adapte
a el potencial humano, a nosotros como seres humanos. Recordemos que la tecnología ha sido parte de la evolución humana, no es nuevo, o sea, a veces hablo con gente y la gente dice, no, es que ahora la tecnología ha estado siempre. Desde que los neandertales tomaron una piedra, le sacaron filo y vieron que podían cortar carne y la convirtieron en tecnología o descubrieron el fuego, hasta los Homo sapiens, etcétera, etcétera. La tecnología ha sido parte de nuestra vida diaria. Hoy tenemos una tecnología que por primera vez en la historia de la humanidad compite con varias inteligencias nuestras. Y Ujú. la pregunta es, ok, ¿qué tengo que delegarle a la IA y que sigue siendo humano? ¿Verdad? Y no solo desde la educación en las universidades, también la formación y el liderazgo en las empresas. Porque al final lo que la persona aprende en la universidad lo va a replicar en las empresas. Y si yo no tengo una escuela de formación en las empresas, pues la cultura organizacional pues se va a ver en aprietos compitiendo con la IA, ¿verdad? Entonces creo que eso es fundamental, entender que no estamos hablando solo de cómo arreglar las aulas, estamos arreglando cómo definimos el nuevo marco pedagógico, no solo desde las universidades, sino también un marco pedagógico que va a impactar en las empresas de las economías de nuestros países. Esto ha sido Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Tenemos una noticia muy importante para los amigos de Guatemala. Vamos a estar en Guatemala en agosto, la semana del 17, del 16 de agosto. Vamos a estar por allá y estén pendientes porque vamos a tener noticias de un evento que vamos a hacer allá en Guatemala. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Chao, Percy.